¿Qué recomendación darías a un entrevistador cuando el entrevistado se va por la tangente en preguntas pasadas, como hace Carlos Salinas en todas sus entrevistas? Insistir, insistir. Los políticos son especialistas en una táctica de entrevista que es la siguiente. Tú pregúntame lo que se te dé la gana y yo te respondo lo que se me dé la gana a mí. A veces es hasta entendible. Por ejemplo, cuando entrevistan a Zelensky, te voy a poner un caso, le puedes preguntar de lo que tú quieras, él te va a hablar de la guerra. Es su obligación. En este momento no importa qué película le gustó. ¿Y usted qué película le gustó más? Bueno, a mí me gusta mucho el cine, pero prefiero el cine cuando mi país no está en guerra porque Rusia nos invadió y entonces se tira por ahí su respuesta. Es lógico. Pero a veces es un subterfugio simple y sencillamente para no responder las preguntas de los entrevistadores. Te recomiendo que veas entrevistadores británicos, porque los entrevistadores británicos tienen la característica de que no se agachan ante el poder, cosa que hacen mucho los mexicanos, casi todos, que inmediatamente, ay señor, muchas gracias por la entrevista. Claro, cuando en México el presidente decide quién lo entrevista, tú nunca decides, quiero entrevistar al presidente, ay sí, cómo no, pase usted. No, en México habitualmente el presidente le avisaba a un periodista que le caía bien, tú me vas a entrevistar este año. Y ese tío era como si hubiera sacado la lotería. Le pasó a mi querido Enrique Lubet Jr., mi jefe en Revista de Revistas, cuando Miguel de la Madrid lo eligió para que lo entrevistara. Bueno, pero en el Reino Unido los periodistas son muchísimo más comprometidos y no se agüitan ante un tipo, yo soy muy poderoso y yo soy el primer ministro. Sí. Estábamos hablando de la borrachera que pidió usted el otro día. Bueno, no, es que todo el mundo bebe un poco, pero lo importante es la economía. Sí, no, pero estamos hablando de lo de las copitas. Estaba usted dándole a la copichuela con un grupo de amigotes, mientras estaba el resto de los británicos no se podían reunir con sus familias, no podían ir a los funerales de su gente y usted andaba de farra. Bueno, pero es que eso tampoco está probado. Sí, señor, mire, aquí están las fotografías y la insistencia, el ir bien preparado y el estar dispuesto a enfrentar al poderoso es fundamental. Si no, toda entrevista acaba siendo un acto de relaciones públicas del entrevistado y eso un buen periodista no lo debe permitir. Buen periodista, pocos hay.